bienvenidos. Se abre la sesión pública de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y tiene la palabra el ilustrísimo señor don Rafael Comino Delgado, académico numerario y catedrático honorario de obstetricia y ginecología, para pronunciar la conferencia sobre alcoholismo y cáncer, especial atención a los cánceres ginecológicos. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimo señor secretario perpetuo, ilustrísimos señores académicos de número, señoras y señores, muy buenas tardes. Miren ustedes, en Estados Unidos el 28% de los adultos consumen alcohol en exceso. El 25% de los mayores de 12 años consumieron en el último mes exceso de alcohol y el 13% de la población en general tuvo problemas con el alcohol en el último año. Esos datos del año 2022. Mayores de 12 años, el 79%, también de Estados Unidos, el 79% consumieron alcohol alguna vez en su vida, el 49% consumieron alcohol en el último mes, el 22% consumieron exceso de alcohol en el último mes y el 6% consumieron alcohol en exceso varias veces en el último mes, datos de 2023. Y en España, datos de 2022, el 93% de las personas entre 15 y 64 años consumen alcohol. Los jóvenes inician el consumo de alcohol entre 14 y 16 años. El año 2022 salió con 16 años, pero en el 2021 había salido con 14 años. Y más de la mitad de los chicos de 14 a 18 años han consumido alcohol en el último mes, según la encuesta Estudes del año 2023. Pero esto la sociedad lo ve como normal, no lo ve como algo anormal. Entiende que si consumen alcohol es porque hacen una vida social activa y ello conlleva el consumir alcohol. En general, en España, el 95,5% de los hombres consumen alcohol, el 90,4% de las mujeres lo consumen. Y Alcohólicos Anónimos piensa que hay 3 millones de españoles que necesitan apoyo de grupos porque son dependientes del alcohol. En España es uno de los países de la OCDE que más alcohol consume. A la cabeza de la OCDE está Letonia y Lituania con 12 litros de alcohol puro al año, España con 11 y la media de la OCDE 8,6 litros. Y los hombres consumen más que las mujeres. Por lo que se refiere al cáncer, en el año 2020 hubo en el mundo casi 18.100.000 casos de cánceres, incluyendo los tumores cutáneos no melanoma, y en el mismo periodo hubo en España 279.260 cánceres, en primer lugar colon, recto, segundo la mama, pulmón, próstata, etc. Pero es que en el año 2023 hubo 295.675, es decir, que cada año va aumentando. Y la Organización Mundial de la Salud piensa que, tomando como referencia el año 22, en el año 2050 el porcentaje de cánceres habrá aumentado un 77%. Estos son los cánceres en el mundo del año 20, que antes decía casi 18.100.000. El primero es el de mama, el más frecuente, seguido de pulmón, colon, recto, próstata, estómago, etc. Y en Estados Unidos mueren anualmente más de 500.000 de personas por cáncer y en el mundo mueren 10 millones anualmente de personas por cáncer, de tal manera que el cáncer ya ha sobrepasado a la enfermedad cardiovascular como primera causa de muerte en menores de 85 años. Bien, ¿y cuáles son los factores de riesgo de padecer cáncer? Pues existen varios grupos de factores y ahí en el primer grupo, factores relacionados con los hábitos de vida, destaca el consumo de alcohol, naturalmente fumar, sobre todo también el tipo de dieta. Factores medioambientales como la exposición a radiaciones, sustancias tóxicas, etc. Factores de tipo biológico como la edad, el sexo, la etnia. Pero el factor más importante de riesgo de padecer cáncer es la edad. A mayor edad siempre hay mayor riesgo de cáncer, aunque hay algunos cánceres, como sabemos, que son típicos de edades jóvenes. Y también factores hereditarios, alteración de genes como el BRCA1, el BRCA2, que sabemos que cuando están mutados aumenta muchísimo el riesgo de cáncer de ovario y el cáncer de mama.
Y la Agencia Internacional de Investigaciones sobre Cáncer ha identificado más de 100 cancerígenos, entre los que ocupa un lugar destacado el alcohol, que es el tema que hoy nos ocupa, pero hay otros factores como el tabaquismo, factores hereditarios, la obesidad, el exceso de peso, la infección y sobre todo la dieta deficiente o dieta incorrecta, diría yo, o dieta no adecuada, que explica el 30% de los cánceres. Hace pocos días que hemos tenido el problema de los agricultores que han salido a la carretera con los tractores y han detenido a varios camiones que venían cargados de Marruecos con frutas, con verduras, con hortalizas y han tirado la carga que traían, pero se han tomado muestras y han demostrado que en esas muestras había cantidades enormes de sustancias que están prohibidas en España utilizarlas en la agricultura y están prohibidas en toda Europa porque pueden ser cancerígenas. Sin embargo, en esa frutas y verduras que venían de Marruecos y que iban para Europa, sí que existían esas sustancias cancerígenas que luego nos ponen en la mesa y nos están dando una dieta de cáncer. Y se estima que el alcohol es responsable de 3 millones de muertes anuales en el mundo. En Estados Unidos, 140.000 personas mueren debido al alcohol y es la tercera causa evitable de muerte. En Europa, 92 muertes por cáncer se debieron al alcohol en el año 2018. Y en España el cáncer es la enfermedad que más muertes atribuidas al alcohol explica, 6.500 personas. Y en España mueren 20.000 personas al año a causa del alcohol. Bien, ¿y qué es el alcohol? Bueno, el alcohol es una sustancia química que se obtiene cuando mediante la levadura se fermentan los azúcares y los almidones, que también se puede obtener alcohol mediante destilación. Y como sabemos, está en casi todas las bebidas en mayor o menor cantidad. En cerveza y en sidras está entre un 3 y un 7% tienen de alcohol. Los vinos oscilan entre un 9 y un 15%, excepto los vinos generosos que se les añade alcohol, tienen hasta un 20% de alcohol. Los licores como whisky, ginebra, ron, vodka, algunos brandy, tienen entre un 35, un 40 o un 45% de alcohol. En Estados Unidos, una bebida estándar o una toma estándar, como se llama, tiene 14 gramos de alcohol puro y eso está en aproximadamente algo más de un tercio de cerveza, en 147 centímetros cúbicos de vino, 44 centímetros cúbicos de algún licor como el whisky, etc. Pero la unidad de bebida estándar en Estados Unidos es 14 gramos, en otros países es diferente, por ejemplo en España es 10, en el Reino Unido es 8 gramos y en Japón es alrededor de 20 gramos. Pero realmente para el riesgo de cáncer no da igual la bebida, lo que nos importa es la cantidad de alcohol puro. Lo mismo puede ser cerveza que puede ser whisky, puede beberse un whisky y otro bebe 3 cervezas o 4 cervezas y bebe más alcohol que el que había bebido el whisky. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda no tomar más de 30 gramos de alcohol al día en los hombres y más de 20 gramos al día en las mujeres. Pero las guías de dieta de Estados Unidos del año 20 al 25 definen como bebedor moderado el hombre que toma tiene o bebe 2 tomas al día, que como allí es 14 gramos, sería 28 gramos. Y la mujer que toma una bebida que sería 14 gramos. ¿Y cómo sabemos la cantidad de alcohol puro que hemos tomado? Pues muy fácil, multiplicando la gradación de la bebida que está en la botella por una constante que es 8 y el resultado multiplicándolo por la cantidad de bebida ingerida, pero en litros. Por ejemplo, una persona que toma medio litro de cerveza, 500 centímetros cúbicos, una cerveza que tiene 4 grados y medio. 4 grados y medio por 8 sería 36, por 0,5 litros, medio litro, sería 18 gramos de alcohol, lo que ha tomado, de alcohol puro, lo que ha tomado. Pero es que además, cada gramo de alcohol genera 7 kilocalorías, 7,1 kilocalorías, pero redondeando 7 kilocalorías, si multiplicamos 18 por 7, son 126 kilocalorías que añade al organismo, con lo cual aumenta el peso. Y otro de los factores de riesgo muy importante
para padecer cáncer es el sobrepeso y sobre todo la obesidad. Bien, pues el alcohol una vez ingerido pasa del estómago al intestino delgado, donde se absorbe a una velocidad que es variable dependiendo de varios factores. Por ejemplo, que el estómago esté vacío, esté lleno, esté comiendo. Si está vacío pasa más rápidamente, se absorbe más rápidamente. La gradación de la bebida, si es entre 20 y 30, es como más rápidamente se absorbe, pero si la gradación es 40 o más, se absorbe más lentamente, porque el alcohol inhibe la contractilidad de la fibra gástrica. También depende de los alimentos que esté tomando. Si está tomando hidratos de carbono o grasa, se retrasa el vaciado del estómago y por lo tanto la absorción a nivel del intestino. Las concentraciones más altas se encuentran en la sangre, lógicamente, en el cerebro, en el músculo, en la grasa. En aquellas partes del organismo donde hay más líquido, las concentraciones son más altas. En la grasa se fija poco líquido, por eso hay menos concentración ahí. Y la máxima concentración se alcanza a los 40, 60 o 65 minutos después de la ingestión de la bebida, pero a los 5 minutos de la ingestión de la bebida ya hay alcohol en la sangre y luego va disminuyendo poco a poco en las 4 o 5 horas siguientes. Y la concentración de alcohol en sangre depende de varios factores, de los que ya hemos dicho, de la gradación de la bebida, la cantidad que se beba, la rapidez con que se beba y también el sexo. En las mujeres la concentración es más alta porque generalmente el volumen corporal de la mujer es menor, el volumen sanguíneo es menor, a la misma cantidad de alcohol, menor volumen sanguíneo, la concentración es mayor. Influye también mucho la fase del ciclo menstrual. Si es a la mitad del ciclo menstrual, el nivel de estrógenos es más alto. Como los estrógenos se tienen que metabolizar también en el hígado y tienen que metabolizar al alcohol, se ralentiza esa metabolización y aumentan los niveles de estrógenos. Si en la fase premenstrual hay más progesterona y la progesterona es natriurética, al ser natriurética la mujer orina más, tiene menos volumen de líquido y por lo tanto a la misma cantidad de alcohol la concentración es mayor. Y también depende de que esté tomando algunos medicamentos que también se metabolizan en el hígado, como por ejemplo antibióticos, ibuprofeno, paracetamol, que pueden interferir con el alcohol. Aproximadamente el 10% de la cantidad de alcohol ingerido se elimina por la respiración, por la transpiración y por la orina, y el 90% restante se metaboliza en el hígado gracias a una serie de enzimas, fundamentalmente 4 enzimas: la alcohol de hidrogenasa, la aldehído de hidrogenasa, la catalasa y el sistema microsomal de oxidación del etanol. Y las mujeres tienen menos enzimas que el hombre por las diferencias biológicas que existen. Al tener menos enzimas tarda más en metabolizar el alcohol. Pero la vía principal del metabolismo del alcohol es, como hemos dicho, la alcohol de hidrogenasa, que lo transforma en acetaldehído, que es un potente cancerígeno. Y ese acetaldehído, gracias al aldehído de la hidrogenasa, en el hígado pasa a acetato, que se elimina en forma de dióxido de carbono y de agua. Podemos decir que cuanto más rápido se bebe, más rápida es la absorción y más cantidad de alcohol llega a la sangre. Las bebidas fermentadas, es decir, cerveza o vino, se absorben más lentamente que las bebidas destiladas, como son los licores, la ginebra, el ron o el whisky, porque tienen menor cantidad de alcohol. Los menores de 18 años y mayores de 65 son más sensibles a los efectos del alcohol. La eliminación del alcohol es más lenta si se está dormido, porque la circulación se enlentece y el metabolismo también. Y en general las mujeres alcanzan niveles más elevados de alcohol en sangre debido a las diferencias que hay biológicas entre el hombre y la mujer. Pero miren ustedes, en este metaanálisis del año 2015 se analizan 572 estudios observacionales de consumidores todos de exceso de alcohol, y se encontró una relación entre el consumo de alcohol y el aumento del riesgo de cáncer de cavidad oral, de faringe, de laringe, de esófago, algo menos del resto del aparato digestivo, de mama y de pulmón. Y la asociación del alcohol y el cáncer es dosis dependiente, es lógico, a mayor cantidad de alcohol, mayor riesgo de cáncer. Pero en este otro estudio, donde se siguen más de 1 millón de mujeres durante 7 años y medio, se detectó un incremento del riesgo de cáncer de un 6%, cánceres de
orofaringe, esófago, laringe, recto, hígado y mama en mujeres que tomaron solo 10 gramos de alcohol. Recuérdese que la Organización Mundial de la Salud ponía el límite en 20 gramos de alcohol, en la mujer y el hombre en 30. Y la guía de la americana lo ponía en una toma de alcohol para las mujeres, que allí son 14 gramos, pues menos de 14 gramos. Con 10 gramos ya aumentó el riesgo de esos cánceres en un 6%. También la ASCO, la Sociedad Americana de Oncología Clínica, confirma esa relación entre el alcohol y el cáncer de boca, de garganta, de laringe, esófago, todo el aparato digestivo, hígado, mama, probablemente páncreas y estómago. Y por ello advierte que hay una relación entre que el alcohol es un factor de riesgo para padecer varios cánceres, varios tumores malignos. La doctora Harriet Brun-Lane, que trabaja en la IA, en la Organización Mundial de la Salud, en su tesis del año 22, con datos del año 20, encontró que el 4% de todos los cánceres son causados por el alcohol, lo que equivale a 740.000 cánceres al año. La mayoría fueron en bebedores de exceso de alcohol, ¿no? Pero también los hubo en bebedores llamados ligeros, beben poco, 1 o 2 copas al día, y moderados, 100.000 cánceres se dieron en estos bebedores moderados, por de esófago, de hígado, de mama, de colon, en general, como decíamos, de todo el aparato digestivo de laringe y de faringe. Por eso la guía de la Sociedad Americana contra el Cáncer aconsejan evitar completamente el alcohol si lo hacemos para prevenir el cáncer. Es decir, que si lo que pretendemos es prevenir el cáncer, no beber ni una sola copa de alcohol, ni una sola gota de alcohol, es lo que recomienda. Hemos encontrado este estudio curioso y lo traigo precisamente por eso. Es un estudio hecho lo encabeza la doctora Maribel Lucerón de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero han participado también autores de Chile, de Uruguay, de Paraguay. Hacen una revisión sistemática de 73 estudios y un metaanálisis de 26 estudios. Y ya en la introducción afirma que la toma moderada de vino disminuye el riesgo de algunos cánceres, y es verdad. Hay algunos estudios que dicen que la toma moderada de vino disminuye el riesgo de cáncer del riñón, por ejemplo, linfoma no Hodgkin y algunos otros. Pero en sus conclusiones, en las conclusiones después de hacer su estudio, dicen muy claramente y de una forma rotunda que el consumo moderado de vino no aumenta el riesgo de cáncer en general, del tracto digestivo alto, colorectal, renal, páncreas, piel, pulmón, cerebro y cáncer ginecológico. Y dice, incluso puede disminuir el riesgo de padecer cáncer de páncreas, piel, pulmón y cáncer en general. Bien, el estudio se ha publicado en la revista Fronteras en Nutrición, una revista que se edita en Kensington, en Londres, y que tiene un índice de impacto de 6,59. Pero ocurre que es que este estudio encuentra justamente lo contrario que la mayoría de estudios serios, estudios bien hechos y los mejores estudios serios. Y claro, cuando uno va por el carril, por la autopista y ve que todos los coches vienen en dirección contraria, lo más seguro es que se haya equivocado uno de carril, ¿no? Y eso es lo que pienso en este estudio, pero bueno, se hace publicado en una revista en inglés. Y un dato a tener muy en cuenta es que el alcohol interactúa con el tabaco, es decir, que si al mismo tiempo que bebe, fuma, no es que se sumen los dos riesgos, sino que se multiplican, aumenta mucho el riesgo de tomar alcohol, y es frecuente que la persona que bebe alcohol fume. Los mecanismos por los que el alcohol puede causar cáncer pues son varios, algunos conocidos y otros no conocidos. Por ejemplo, actúa como un factor excitante ya en la cavidad oral, en el esófago, en todo el aparato digestivo, en el intestino, transportando carcinógenos, alterando el ADN, inhibiendo la metilación del ADN, alterando la capacidad del organismo para descomponer y absorber una serie de nutrientes que están en relación con el riesgo de cáncer, por ejemplo, la vitamina A, B, la C, la D, la E, los carotenos. Pero es que también las bebidas alcohólicas pueden tener contaminantes que se introducen en el proceso de fabricación, como en la fermentación, por ejemplo, nitrosamina,
fibras de amianto, fenoles, hidrocarburos, que pueden ser los causantes del cáncer o los que aumentan el riesgo del cáncer. Pero desde luego su acción cancerígena más importante es a través del acetaldehído, como dijimos anteriormente, que daña al ADN y las proteínas, o también creando especies reactivas de oxígeno que por un proceso de oxidación también alteran el ADN de la célula, de las proteínas, y la transforman de la célula de una célula normal en una célula cancerosa. También el alcohol tiene propiedades disolventes que facilitan el paso de cancerígenos a través de la membrana celular, llegan al núcleo y alteran el núcleo de la célula, o también aumentando los niveles de estrógeno. Ya dijimos que las mujeres que beben tienen niveles más altos de estrógeno, porque los estrógenos también tienen que metabolizarse en el hígado. Y hay cánceres que sabemos que son estrógenos dependientes, como por ejemplo el cáncer de endometrio o el cáncer de mama, o alterando el metabolismo de los folatos, y también el alcohol tiene una acción inmunosupresora, con lo cual facilita el desarrollo del cáncer. Y por supuesto está la genética de la persona. Se han descrito 3 fenotipos de personas que tienen riesgo o son sensibles al alcohol de diferentes formas. Aquí tenemos algunos de los genes que probablemente están implicados, pero sobre todo los genes que codifican las enzimas que intervienen en el metabolismo del alcohol son los que pueden más intervenir en que la persona sea más sensible, no tenga más riesgo de hacerse alcohólica que otros. Pero en general, y de forma resumida, podemos decir que las mujeres corren más riesgo bebiendo la misma cantidad que los hombres, por las diferencias que ya hemos dicho, por las diferencias biológicas que sirven, que tienen menos enzimas que metabolizan el alcohol. La doctora Ruth Vera, que era presidente de la SEON, la Sociedad Española de Oncología Médica, en el año 18 decía que 9 de cada 10 personas en España no saben que fumar y beber aumenta el riesgo de padecer cáncer. Ya sería para que lo supiera algunas personas más, porque cada día no lo es serio, ¿no? La Organización Mundial de la Salud en el año 23 dice que incluso beber pequeñas cantidades de alcohol causa cáncer, sobre todo en mujeres. Menos del 50% de los europeos sabe que el alcohol causa cáncer. Solo el 10, el 20% de los europeos saben que el alcohol causa cáncer de mama. Y solo el 21% de las mujeres europeas saben que el alcohol causa cáncer de mama. Y los CDC en los Estados Unidos, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, dicen cuanto menos alcohol consuma, menor será su riesgo de cáncer. Todas las bebidas alcohólicas, como los vinos, los tintos, blancas, cervezas, licores, etc., están asociados con el cáncer. Y cuanto más beba, mayor será su riesgo de padecer cáncer. A nivel general, podemos decir que el coste sanitario de los cánceres que ocasionó el alcohol en Europa en el año 18 fue de 4.580 millones de euros, por lo cual recomiendan que se tomen medidas al respecto, como por ejemplo aumentar los impuestos sobre el alcohol, restringir su publicidad y reducir la disponibilidad del alcohol. El Servicio de Medicina Preventiva de los Estados Unidos recomienda que en las consultas de atención primaria se haga un cribado de todas las personas adultas sobre si beben o no beben alcohol. Y los CDC en Estados Unidos se pronuncian de una forma similar. Y con ello llegamos a los cánceres ginecológicos. Vamos a hablar del cáncer de vulva, del cáncer de cuello uterino, del cáncer de vagina, del adenocarcinoma de endometrio, del cáncer de ovario trompa, trompa de falopio, que lo incluimos en el mismo grupo, porque hoy ya sabemos que muchos cánceres de ovario, especialmente cánceres serosos de ovario, que los hemos venido diagnosticando durante muchos años como cánceres de ovario, no son realmente de ovario, sino que son cánceres de trompa que cuando los diagnosticamos ya han metastatizado en el ovario, por eso se diagnosticaban como cáncer de ovario. Y cáncer de mama. Por lo que se refiere al cáncer de mama, hay poquísima bibliografía. Nosotros hemos encontrado poca bibliografía. Hemos encontrado un estudio de cohorte de 36.856 mujeres que se hizo en Suecia, se publicó en el 2001, seguida la mujer entre 1965 y 1995, en que no encuentra una relación entre el alcohol y el cáncer de vulva.
y en el mismo sentido se pronuncia la Sociedad Americana contra el Cáncer, la ASCO y la Clínica Mayo. Pero nosotros sabemos que el 46%, lo sabemos hoy, el 46% de los cánceres de vulva son causados por el virus del papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual. Y también sabemos que las mujeres que beben están aumentados los estrógenos, como hemos citado anteriormente. Y sabemos que las hormonas esteroides y el tabaco son dos cofactores muy importantes con el virus del papiloma humano. Para que se produzcan se desarrollen esos 46% de cánceres de vulva, casi el 100% de los cánceres de cuello uterino, muchos cánceres de vagina, muchos cánceres de pene, muchos cánceres de ano, es condición necesaria que esté infectada la persona por el virus del papiloma humano, por un tipo que sea oncogénico. Pero es condición necesaria, pero no es suficiente, necesita de cofactores. Y el cofactor más importante con el virus, podríamos decir, que ayuda al virus a desarrollar el cáncer, es el tabaco. Pero en segundo lugar están las hormonas esteroides, es decir, están los estrógenos, ya hemos visto cómo estaban aumentados. Y además se ha encontrado una relación entre la obesidad y el cáncer de vulva. Y en la obesidad, en las personas obesas también están aumentados los estrógenos, porque en el tejido adiposo se aromatizan los andrógenos hacia estrógenos y tienen aumentados los estrógenos. Luego, si una mujer bebe alcohol o fuma, cosa que es frecuente y es promiscua, tiene alto riesgo de infectarse por el virus del papiloma humano y ya tiene los dos cofactores más importantes para desarrollar cáncer de vulva, de vagina o de cervix uterino. Por lo que se refiere al cáncer de vagina, cuello uterino, hemos encontrado un estudio del año 1989 en que no encuentra una relación entre el cáncer de cuello uterino y el alcohol, pero en el estudio que hemos citado antes, sueco, sí que se encuentra una relación entre el alcohol, el cáncer de vagina, de cervix uterino, tanto sea in situ como invasor. Y luego en una revisión del año 23 igualmente se confirma esa relación, y en este otro estudio se encuentra que a mayor consumo de alcohol, peor pronóstico del cáncer de cervix uterino. Como nosotros sabemos que por lo menos el 99% de los cánceres de cervix uterino se desarrollan porque está infectada la mujer por el virus del papiloma humano, hacemos el mismo razonamiento que hemos hecho para el cáncer de vulva. Y lo lógico es que la mujer que bebe, al tener aumentados los estrógenos, aumente el cáncer de vulva y el cáncer de cuello. No se ha encontrado la relación con el cáncer de vulva, pero lo lógico es que estuviera aumentado. Por lo que se refiere al cáncer de endometrio, los resultados son contradictorios e inconsistentes. Pero claro, estamos diciendo que las mujeres que beben tienen aumentados los estrógenos, y el cáncer de endometrio es estrógeno dependiente, y sobre todo si la mujer ya está en la menopausia. Pero se encuentran resultados en este sentido en diversas direcciones. Por ejemplo, hay un estudio de las enfermeras americanas, que todos hemos oído hablar, pues mujeres que tomaban media toma en Estados Unidos, que son 7 gramos al día, se encuentra una disminución del riesgo de cáncer de endometrio. No sé por qué mecanismo, porque lo lógico sería lo contrario. En definitiva, del estudio de la bibliografía se deduce que la ingesta de alcohol moderada no aumenta el riesgo de cáncer de endometrio, pero si toman en exceso podría aumentarlo. Pero tampoco hay mucha bibliografía. Tampoco hay una relación, se ha encontrado una relación entre la ingesta de alcohol, cáncer de ovario y de trompa. Y otra cosa es el cáncer de mama. Aquí ya sí prácticamente todos los estudios encuentran que en las mujeres que beben hay un aumento del riesgo de cáncer de mama, especialmente cánceres de mama que son receptores de estrógeno positivos y receptores de progesterona positivos, y también HER2 positivo. Si la mujer tiene antecedentes de cáncer de mama familiares, por ejemplo, también aumenta más el riesgo de cáncer de mama. Si la mujer al mismo tiempo está llevando un tratamiento hormonal por la menopausia, que son hormonas esteroides, también aumenta ese riesgo. En cambio, en las mujeres que beben, pero al mismo tiempo toman un suplemento de ácido fólico, ese suplemento se cifra en aproximadamente 300 microgramos de ácido fólico al día, en esa no aumentó el riesgo de cáncer de mama. En las mujeres que tienen historia familiar y beben,
si no toman como mínimo una cantidad de 400 microgramos al día de ácido fólico, también aumenta el riesgo de cáncer de mama. El otro estudio encuentra que el efecto protector del ácido fólico solamente se limitó, pero eso es en ese estudio, se limitó a los cánceres de mama que son receptores de estrógeno negativos, pero no a los demás. Nosotros hicimos una revisión en el año 2002 de este tema y encontramos que las mujeres que habían tomaban alcohol más de 24 gramos al día, y especialmente si estaban en tratamiento hormonal para la menopausia, para los sofocos de la menopausia, aumentaba el riesgo de cáncer de mama. Por lo que se refiere a los tipos de cáncer de mama, especialmente el receptor positivo, el receptor negativo, el 2 positivo o negativo, pues hay los resultados son para todos los gustos, ¿no? Pero sobre todo la mayoría encuentran que aumentan los que son receptores tanto de estrógeno como de progesterona positivo. El estudio White encontró una relación positiva entre la ingesta de alcohol y cáncer de mama, receptores de estrógeno positivo, pero inversa en 300 casos que fueron cáncer de mama triple negativo. Y la proporción de cánceres de mama atribuible al alcohol depende del país. En los Estados Unidos se cifra en un 2%, en Italia en un 11%, en Europa el estudio EPIC, el estudio europeo, en el 5%, pero en Europa se piensa que el 66% de los cánceres debidos al alcohol son cánceres de mama. Lógicamente en mujeres que beben más cantidad, pero ya hemos visto que en mujeres que bebían también poca cantidad podía producirse cáncer de mama. Y en el Código Europeo contra la enfermedad se dice muy claramente: limite el consumo de alcohol, aunque lo mejor para prevenir el cáncer es evitar las bebidas alcohólicas. Lo mejor para prevenir el cáncer es evitar, es decir, no tomar nada de bebida alcohólica. Y cuando se habla de prevención del cáncer, entre las recomendaciones, lo primero que se dice es evite el tabaquismo y, en segundo lugar, evite el alcoholismo. Y la doctora Harriet Langay, que ya ha sido citada antes, decía que necesitamos con urgencia crear una conciencia, especialmente en las personas que dictan políticas sanitarias y entre el público en general, de la relación que hay entre el alcohol y el cáncer. Y ella dice: ni siquiera una copa al día, ni siquiera una copa al día, basándose en el estudio más importante al respecto que se ha publicado. Y antes de terminar, les voy a dar a ustedes una serie de datos, no ya de alcohol y cáncer, sino de alcohol y salud. Y ustedes, este es un estudio hecho en España con datos del Ministerio de Sanidad por un grupo de enfermeras de Teruel, de distintos centros hospitalarios y centros de salud de Teruel, que concluye: el alcohol es la droga más consumida a nivel mundial y su abuso acarrea importantes problemas de salud social y económica. Bueno, esto lo sabemos. Pero es que el consumo de alcohol causa más de 200 enfermedades y trastornos en general, según la Organización Mundial de la Salud. Y es la droga psicoactiva más extendida en España y una de las principales causas de mortalidad prematura. Y este es el estudio más amplio y más importante, pienso, que se ha publicado en el mundo. Es una revisión sistemática de 592 artículos procedentes de 195 países o territorios. Tomaron datos de 694 fuentes y concluyeron. Se publicó en Lancet, en la revista Lancet, en el año 2018, y la publicación está encabezada por el doctor Brian Ward, que trabaja en la Universidad de Washington. Se concluye que la ingesta de alcohol explica el 10% de las muertes entre 15 y 49 años, que la cantidad mínima de alcohol, que seguro no tiene efectos negativos para la salud, es 0. Dice claramente: los estudios que hayan beneficios en la toma de alcohol deben de revisarse porque probablemente están mal hechos, tienen sesgos importantes. Por ejemplo, uno de los sesgos que se ha detectado es que en el grupo de las personas que no tomaban alcohol no extrajeron a las personas que estaban enfermas, y muchas personas no tomaban alcohol precisamente porque estaban enfermas y a causa de su enfermedad se les había prohibido, se les había indicado que no tomaran alcohol. Ese es uno de los factores
de sesgo. Y otro factor de sesgo es que probablemente lo que llamamos consumidores o que toman alcohol moderadamente son personas que tienen un nivel de cultura más alto, tienen también unos ingresos más altos y son personas que cuidan más su salud, y este factor puede influir en que los datos que se han encontrado hasta el momento no sean muy fiables. Por lo tanto, hay que revisarlo. El Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo en los Estados Unidos dice: las personas que no beben no deberían empezar a beber para mejorar su salud cardíaca, porque ello no está claramente demostrado que sea así. Bueno, todos hemos oído hablar de que una copita o dos al día que mejora la salud del corazón, pero estamos diciendo claramente que esto no es así. Claro, si yo digo esto en Jerez, probablemente me declaren persona non grata al decir esto, pero esta es la realidad. La Sociedad Americana de Cardiología dice: no existe una razón convincente para que los adultos que no beben alcohol comiencen a beberlo con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedad del corazón, porque no está demostrado que sea así. Y la guía del Reino Unido de alcohol del año 2018 dice: las personas que no beben no deberían empezar a beber en interés de su salud. El doctor Ignacio Galán, que trabaja en el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, ha revisado todos los artículos aparecidos entre el año 2000 y el 2019 sobre el tema, lógicamente él y su grupo, sobre este tema, para finalmente quedarse con 26 artículos, que son los más serios, los que ha considerado más serios, los mejor hechos. Y han concluido que el único consumo de alcohol sin riesgo es cero. Y el Ministerio de Sanidad dice: cualquier consumo de alcohol implica un riesgo para la salud. Y la Organización Mundial de la Salud: no hay una cantidad de alcohol segura para la salud. Estamos hablando en general, ya no estamos hablando de cáncer. Y la Federación Mundial de Cardiólogos concluye: ninguna cantidad de alcohol es beneficiosa para el corazón. Ninguna cantidad, ni una copita, como se suele decir. Y la Sociedad Española de Medicina Interna, el año 2023, el grupo de alcohol y alcoholismo dice: de forma general, cuanto menos alcohol se consuma mejor, y la cantidad recomendada por motivos de salud es cero. Y la Fundación Española de Aparato Digestivo dice: si quieres cuidar tu salud, la cantidad de alcohol que debes de beber es cero. Y finalmente, dos revisiones muy buenas, creo yo, para Last Today de este mismo año, que dice, que concluye que la relación entre el alcohol y la mortalidad depende de la cantidad consumida, pero bueno, eso es lógico, eso ocurre en todos los factores, también el tabaco. No es lo mismo fumarse un cigarro al día que fumarse un paquetillo al día, no es lo mismo tomarse una copa que tomarse diario, eso es lógico. Los beneficios del alcohol para la salud no están claros, son inciertos, es decir, insiste en que esos que dicen que es mejor para la salud, especialmente para la salud, no son de fiar. No hay una cantidad de alcohol segura para la salud. En conclusión, hay muy claras evidencias de que el alcohol es un importante cancerígeno, causa el 4% de todos los cánceres. Hay una relación directa entre la cantidad de alcohol ingerido y su acción carcinógena. Su consumo se asocia a múltiples cánceres, especialmente de laringe, del aparato digestivo, todo el aparato digestivo, de mama y de pulmón. Por lo que se refiere al cáncer de endometrio, los resultados, como hemos visto, son contradictorios. En cantidad moderada no parece aumentar el riesgo, según los estudios que hay, que no son muchos, pero a mayor cantidad podría aumentarlo. Hay claras evidencias científicas de que el consumo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer del seno uterino, de vulva y de ovario. Para el de vulva y de ovario no hay esa evidencia, pero nosotros creemos que el de vulva seguramente que tiene que aumentar si se hacen estudios bien hechos. Sin embargo, teóricamente debería aumentar el riesgo de cáncer de vulva, como decía. Hasta aquí lo que se refiere al tema que nos ocupa hoy. Me gustaría ahora añadir los siguientes comentarios. En esta misma tribuna y en este mismo salón, cuando hablamos de la prevención del cáncer, dijimos
o acuñamos una frase: fumar es suicidarse lentamente, o por lo menos nosotros no habíamos oído antes esa frase ni la habíamos leído. Hoy nos preguntamos y les preguntamos a ustedes: ¿beber alcohol es suicidarse lentamente? Podemos debatirlo. Mi contestación es sí. Claro, me pueden decir, depende de la cantidad. Lógico, depende de la cantidad. No es lo mismo tomarse una milésima de mililitro de cicuta que tomarse 10 centímetros cúbicos de cicuta. Eso es lógico. La mejor copa es la que no te bebes. Esta frase no es mía, la he leído. En el embarazo y la lactancia, ni probar el alcohol. Esta frase sí es mía, la acuñamos nosotros. Y también desde esta misma tribuna y en este mismo salón, cuando hablamos de la obesidad y el cáncer, trajimos la frase: la obesidad es la epidemia no infecciosa del siglo XXI, que no es frase nuestra, que todos la hemos oído. Hoy traemos: el alcoholismo es una pandemia silenciosa que afecta a 3 millones de españoles. Pues bien, cuando trajimos aquí la conferencia sobre obesidad y cáncer, lo hicimos con el objetivo de fomentar debate, y lo hubo, y de llevar a la conciencia de todos los médicos, y no solamente de una determinada especialidad, en general de todos, que todos podíamos contribuir a luchar contra el sobrepeso y la obesidad, que es una lacra, simplemente teniendo en la consulta una báscula con un tallímetro para hacer el índice de masa corporal y una cinta métrica para medir el perímetro de la cintura. Y hoy hemos traído esta conferencia sobre el alcohol y el cáncer precisamente con ese objetivo: fomentar debate y llevar a la conciencia de todos los especialistas que podemos todos hacer algo positivo en favor de la lucha contra el alcoholismo, simplemente preguntando al paciente o a la paciente que si bebe, qué cantidad bebe, y advirtiéndole de los riesgos que conlleva el beber el alcohol. Lógicamente, cuanto mayor cantidad beba, pues lógicamente mayor será el riesgo. Nada más y muchas gracias. Bien, si les parece, muchas gracias, doctor Comino, excelente, como siempre. Si les parece, abrimos un debate en torno a la conferencia de esta tarde-noche. Doctor Mateo. Lo primero, felicitar al doctor Comino por la charla, y solo una pequeña reflexión. A ver, los estudios epidemiológicos sobre factores cancerígenos tienen el problema de que tú no puedes separar solo al paciente de beber o no beber alcohol. Hay muchos otros cancerígenos que tomamos a lo largo de nuestra vida, con la comida, con muchas cosas. Entonces, ¿hasta qué punto podemos saber o cómo podríamos saber si efectivamente es solo el alcohol el causante de esa patología? ¿Hay alguna manera? Porque yo no lo veo cómo se puede sacar eso. Efectivamente, ese es un problema. Por eso hay tan pocos estudios randomizados. Yo he encontrado, de revisar el tema, yo he encontrado 4 estudios randomizados. 4 estudios randomizados con un seguimiento de 1 año. De ellos 3 hechos en Israel y 1 hecho en Italia. Es difícil hacer estos estudios. Igual que no podemos saber, es probable, no podemos negar que la bebida la toma de vino o de alguna de estas bebidas tenga algún efecto favorable. Por ejemplo, sea que el alcohol, porque los estudios randomizados todos se refieren a la diabetes, que aumenta la sensibilidad a la insulina y lógicamente mejora a la diabetes. Pero no podemos saber si el mal lo hace el alcohol o lo hace otra sustancia, como tampoco podemos saber si es el alcohol el causante del bien que se puede hacer para el corazón, o es alguna otra sustancia que lleve la bebida, que puede ser, que tenga acción antioxidante y tenga esa acción favorable al corazón. Es muy difícil, pero precisamente al respecto hay un estudio
que se va a iniciar esta primavera un estudio que va a liderar el profesor don Miguel González Martínez, catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra, con fondos europeos, 2,5 millones de euros le han dado para que haga este estudio, en que va a comparar 5.000 personas entre 50 y 75 años, a las cuales a 5.000 se les va a indicar que no beban y las otras 5.000 van a beber. Claro, yo no conozco exactamente cómo el estudio pretende mejorar lo que hay, lógicamente, y analizar si realmente es el alcohol o alguna de las sustancias. Cuando yo conozca el protocolo de cómo está diseñado ese estudio con toda seguridad, ahí ya se introducirá este factor diferenciando qué sustancias podrían, porque claro, por ejemplo, la cerveza lleva por lo menos 800 sustancias químicas y el vino pues lleva por lo menos 1.000 sustancias químicas, y habrá que analizar quién hace el bien o quién hace el mal, ¿es realmente el alcohol o es alguna de las otras sustancias? Naturalmente que voy a estar pendiente del estudio que se va a iniciar, pero liderado por una universidad española, pero a nivel de Europa, para ver los resultados y para ver cómo se diseña. Y entonces, pues, lógicamente, transmitiré lo que vaya encontrando en ese estudio. Muchas gracias. Doctor Almenara. Bueno, yo en primer lugar felicitar al doctor Comino, como siempre, por los trabajos que nos presenta y lo exhaustivo de las revisiones bibliográficas que hace, ¿no? Parece que todo apunta a que, bueno, que el alcohol está relacionado con multitud de patologías y fundamentalmente con el cáncer, como lo que nos presenta, ¿no? Y que los estudios, el único estudio que ha presentado contradictorio, ¿no? Habría que fijarse también en las universidades que firman. Curiosamente, la de Castilla-La Mancha y la de Chile son las productoras de vino, ¿no? En fin, no quiero... La universidad, ¿no? No, la universidad no, la zona. Quiero decir, en fin, no quiero señalar a nadie, ¿no? Pero quiero decir que curiosamente son zonas productoras, fundamentalmente Chile, una zona productora de vino en auge e importante, ¿no? Posiblemente las poblaciones, tanto de los casos como de los controles, no fueron bien seleccionadas, o en fin, no vamos a decir que intencionadamente mal seleccionadas, pero posiblemente no eran las correctas, ¿no? Tampoco sabemos mucho de los diseños que hemos ido viendo, lógicamente, lo que ha ido presentando mucho de ellos, ¿no? En relación a lo que apuntaba también, es decir, hombre, en gran medida las técnicas estadísticas de los estudios observacionales ponderan los riesgos. Por lo tanto, podemos ponderar los riesgos de las diferentes variables que actúan como confusoras y por lo tanto podemos determinar el peso que tiene el alcohol frente a otras variables. Es decir, que de alguna manera sí podemos señalar los factores de riesgo ponderándolos por los riesgos, ¿no? Los factores de riesgo ponderándolos justamente por la ratio, por la medida de confusión. En definitiva, muchos de esos estudios sí que habrán evaluado las variables confusoras y sí que habrán señalado el alcohol porque era la que más pesaba dentro de los modelos que utilizaran. Y en cuanto a los estudios aleatorios, es que no se puede aleatorizar, porque no podemos decir a una población que beba y otra población que no beba. Esos estudios serán de seguimiento, pero de seguimiento observacional. Evidentemente no va a ser un seguimiento aleatorio, no se va a aleatorizar nada, porque el que bebe hoy mañana puede dejar de beber y el que no bebe pues va a volver a beber, ¿no? En definitiva, en gran medida. Si me permite un momentillo, doctor Comino, el problema no es solo que no se pueda aleatorizar, Claro. el problema es, hoy en día, me ha sorprendido, por ejemplo, el inicio de este estudio, ¿no? Porque hoy en día, habiendo recomendado el Ministerio de Sanidad y la OMS no beber, ¿qué comité ético es capaz de dar el visto bueno a un estudio que promueva el dejar de beber en uno de los grupos de estudio? No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, totalmente. Era algo que también quería apuntar. Bueno, el estudio está, yo tengo los datos, ya te digo, va a iniciarse en esta primavera y el seguimiento que pretenden son 4 años. Que 4 años es un tiempo, ¿no? Tanto tiene que dejar de beber
seguir bebiendo. Son personas, hasta donde he leído y lo poco que todavía se ha publicado, hasta donde he leído, son personas que habitualmente beben, pero a un grupo les van a decir, no sé cómo lo van a hacer, a un grupo les van a decir que tienen que dejar de beber y lógicamente tienen que cumplir, y el otro le van a decir que Eso va a tener problemas de la nueva. pero ya yo creo que tiene que estar muy bien diseñado para que Europa les haya concedido la cantidad de dinero que les Y otra cuestión, solo hemos visto estudios en poblaciones humanas, pero en el animal de experimentación no hay estudios en el animal de experimentación sobre el efecto del alcohol, que a lo mejor son estudios que tienen su importancia, ¿no? Yo me he centrado, no he encontrado estudios en animales, estudios serios, pero yo he revisado esas 2 revisiones de la Today, son buenísimas y no aportan ningún estudio que se haya hecho en animales. Y con respecto a esto, claro, el estudio que se ha hecho en La Mancha, es una tierra de vino, pues uno tiene tendencia a pensar más, por eso he dicho, se ha publicado en una revista, se publicó en una revista inglesa que tiene un índice de impacto, bueno, tampoco es un gran índice de impacto, pero bueno, tiene su índice de impacto, y entonces uno piensa, o yo pienso, digo, bueno, pues a lo mejor es que los vinos estos estaban aguados con agua bendita que mejoró, disminuyó el riesgo de cáncer, porque es que lo afirman con una contundencia que además disminuye el riesgo de una serie de cánceres, ¿no? Lo cual va a contramano, como se dice por aquí, pero bueno, yo confío mucho en este estudio que se va a hacer liderado por la Clínica de Navarra, porque seguro que nos va a dar datos muy importantes. Señor Ortiz. Espléndida conferencia, como siempre, el doctor Comino nos expone, ¿no? Yo mi pregunta va en relación a la dieta mediterránea, ¿no? Es decir, que la dieta mediterránea se describe dentro de sus ingredientes, se habla del vino, ¿no? Y cuando se analizan ya las esperanzas de vida y tal, y la relación con la dieta mediterránea, pues se aduce a ese tema, ¿no? Incluso se añade la llamada cultura mediterránea, en el sentido de que pues la relación, digamos, socializante o gratificante o de lo que podamos llamar del tomar la copa en el bar, etcétera, pues también pueda ser posible. Es decir, que me da la impresión de que hay ese tema de la cultura mediterránea añadiéndole ahí al vino y no definiendo claramente cuál tiene que ser la cantidad de vino que es recomendable para que el ingrediente sea positivo, pues me parece que eso crea ahí con un cierto grado de incertidumbre, ¿no? Y luego, por otra parte, por ejemplo, otro tema que quería preguntarle sobre el tema de la gestante que bebe, ¿no? Es decir, que cuando uno empieza a preguntar a la embarazada y tal, pues exactamente es difícil sacar exactamente el tema de la cantidad que beben y con qué frecuencia beben, pero la realidad es que probablemente el 20% de las gestantes todavía en el embarazo siguen bebiendo, ¿no? Y el síndrome alcohólico fetal pues es una entidad ya que se identifica en los casos muy extremos. Pero mi pregunta es, ¿hay algunos estudios que hayan? Yo me imagino que esto es muy difícil de implicar exactamente la bebida en la gestante, aunque sea mínima, con respecto al desarrollo madurativo y evolutivo de los recién, vamos, no de recién nacidos, sino de lactantes, etcétera, ¿no? Esas serían las. Y luego se me ocurre otra, bueno, ya varias, no quiero. La tercera pregunta sería, él ha hecho mucha alusión a encuestas realizadas a personas, etcétera, pero y encuestas a los médicos, es decir, que yo creo que está muy en la cultura, en el concepto médico y tal de la permisividad
de la copa de vino como factor, digamos, adecuado, ¿no? para la cardioprotección, etcétera, me da la impresión de que estamos en ese. ¿Hay alguna encuesta realmente realizada en ese sentido sobre el tema de cómo los médicos exactamente apoyan ese concepto de la copa o las 2 copas diarias como efecto cardioprotector? La primera pregunta era sobre la dieta mediterránea. Evidentemente, la dieta mediterránea se encuentra casi todos los estudios que disminuye el riesgo de cáncer. Pero hay un estudio americano que dice que no es verdad, que no la dieta mediterránea. Si incluyeron en ese estudio en la dieta mediterránea las 2 copitas esas de vino. Y al respecto de la dieta mediterránea tengo que decir, y en contra nuestra, digamos, que la dieta atlántica en muchos sitios está desplazando a la dieta mediterránea, la que se llama dieta atlántica, la que se hace en el noroeste, sobre todo de España, ¿no? Con respecto al síndrome alcohólico fetal, en Estados Unidos nacen 40.000 bebés todos los años con síndrome alcohólico fetal importante, y eso nadie mejor que tú nos puede hablar sobre eso, porque la mujer que ve, los CDC dice que media copa de vino a la semana en la mujer embarazada dejará ya alteraciones en el desarrollo del cerebro para toda la vida de ese ser, para toda su vida va a tener alteraciones para toda. Media copa de vino a la semana. Pues les decía, en el embarazo y la lactancia ni probarlo, porque una sola copa de vino puede alterar el desarrollo del cerebro a nivel general, porque el daño en el cerebro dice que es a nivel de la ínsula, a nivel del hipocampo, sobre todo en la corteza, en la zona orbitofrontal, pero el daño es generalizado a todo el cerebro, y son alteraciones que le van a quedar ya para toda su vida. Niños que dan problemas en el colegio, que no aprenden bien, que tienen este problema o que tienen el otro. Por lo tanto, no sé cómo, pero yo sí sé que aquí, en general, en España, pues cuando una embarazada le pregunta a su ginecólogo que si puede beber, bueno, hombre, bueno, una cerveza de vez en cuando, una cerveza con la vez. Bueno, si es nada más que una, tómatela. No le está diciendo la verdad, porque al feto y luego al recién nacido, al lactante, el daño que hace el alcohol en el cerebro es sobre todo a menores de 18 años y mayores de 65 años, 65 años, es cuando más daño hace. Preguntaba si hay alguna encuesta que se haya hecho sobre lo que dicen los médicos. Sí. No, lo que dicen los médicos, lo que yo sé que dicen los médicos es más o menos lo que yo he dicho. Que dicen, bueno, si es una nada más. Hay una. La Sociedad Española de Medicina Interna, como bien ha comentado el doctor Comino, tiene un grupo sobre alcohol y alcoholismo. Yo recuerdo, creo que hace 3 o 4 años, pero con esto del COVID pueden ser 5 o 6, que nos mandaron una encuesta a todos los internistas de España en torno a cuál era nuestra actitud hacia las recomendaciones a los sujetos que acudían a las consultas. Y si puedo, si lo recuerdo y las localizo, se las distribuyo en los próximos días. Sí recuerdo que se hizo y sí recuerdo recibir las conclusiones. No recuerdo los datos. Pero, hombre, será muy bueno tener las conclusiones. Pero es que yo creo ahora mismo que la inmensa mayoría de los médicos y médicos de atención primaria, y en general especialistas, si una embarazada le dice que se va a tomar nada más que una cervecita, que va a tomar los fines de semana, no le van a decir que no la tome. No le van a decir, creo que no le van a decir que no la tome, porque la inmensa mayoría tienen la creencia que se ha divulgado muchísimo de que una copita o 2 al día no es que haga mal, es
que hace bien para la salud y especialmente yo creo que si ahora hiciéramos una encuesta en general a médicos, nos saldría que una mayoría aplastante estarían de acuerdo en que se tomara una cantidad eso de una o dos copitas que no hace, porque eso es lo que se ha divulgado en los medios de difusión, lo que dice la televisión, etcétera, etcétera. Y la realidad es que, y además hay ahora un movimiento bastante importante en este sentido, en el sentido de la cual prueba de ello es este estudio que va a empezar la Clínica de Navarra, un estudio muy importante. Hay ahora el movimiento y hace un mes o así el gobierno habló de que quería modificar, el gobierno nuestro, que quería modificar la ley que hay sobre el alcohol y especialmente el alcohol en los jóvenes, porque como he dicho, empiezan a los 14 o 15 años a tomar alcohol y los padres, pues no es que lo vean mal, simplemente, bueno, se ha tomado una cerveza con los amigos ya, o se ha tomado un vino con los amigos, no pasa nada, esto es normal y creo que esto es un error porque, bueno, ya está empezando a acostumbrarse a tomar alcohol con 14 o 15 años y hemos dicho que antes de los 18 años precisamente es cuando más daño hace y cuando más sensible es el desarrollo de esa persona para en un futuro convertirse en una persona adulta. ¿Habría alguna otra pregunta? Está bueno. Bueno, pues me uno a la felicitación general de todos los compañeros y como siempre lo que más me llama la atención de las charlas del profesor Comino es la sistematización bibliográfica, como ya ha apuntado el doctor Ortiz. Realmente es maravilloso escucharle porque no hace una descripción solamente, sino que hace una descripción pormenorizada y además con su referencia bibliográfica, que es la máxima expresión en este foro de lo que se está diciendo, tiene una solidez. No lo digo porque yo lo he visto, yo lo he pensado. Lo digo porque hay una serie de autores que lo dicen y aquí está la referencia. Le felicito en ese sentido y desde luego es un aprendizaje para todos los que le escuchamos. Muchas gracias, era un buen amigo. La realidad. Hay un asunto, efectivamente, cuando en el año 1998 comenzamos el programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama, que indudablemente fue un hito para la epidemiología del cáncer, como después se ha demostrado en la comarca de las Andas, y que realmente nosotros fuimos en ese aspecto pioneros. Nos propusimos el grupo de trabajo en el que yo estaba en hacer un estudio epidemiológico un poco por nuestra cuenta, así entre comillas, de cuáles eran los factores de las personas que teníamos o que diagnosticábamos cáncer de mama, que por aquel entonces en las mamografías que realizamos eran tumores como manzana, muchos de ellos, como nueces, que realmente eran tumores muy amplios y tal. Y entonces efectivamente el alcohol estaba presente y eso corrobora todos los estudios. Y entonces empezamos a hacer revisiones sobre ese aspecto. Y como usted muy bien ha expuesto, el alcohol está presente, eso quedó claro. Pero hay un aspecto, y se lo quería preguntar, a ver, por su mayor experiencia, a ver si me lo podía decir, que yo noté que no se tenía en cuenta, que era el tabaco. El tabaco que entonces las mujeres han ido fumando cada vez más y los hombres quizás cada vez menos. Tengo yo esa sensación. Y hay dos cánceres que así me lo refrendan en la zona y en el área geográfica que yo he trabajado. El cáncer de mama es ya una enfermedad prácticamente prevalente. Nosotros fuimos de Puerto Real, diagnosticaba un cáncer de mama al día, prácticamente ya una enfermedad prevalente. Y sin embargo, el tema del tabaco, que yo estoy convencido que tiene que ver con el aumento
no encontré trabajo suficiente, no hay una bibliografía muy sistemática sobre ese aspecto. Y eso le quería yo preguntar si usted lo ha encontrado, porque nosotros, yo hice mucho hincapié en el resto de los compañeros que podíamos hacer un trabajo en ese sentido porque le veía solidez. Y bueno, esa es la pregunta. Y por otro lado, quería yo hacer un matiz que no es el tema que hemos tratado, pero es el tema del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es otro factor que el tabaco y el alcohol está muy verde, y en las mujeres, vamos, ahí que sí se ha disparado el tema, ¿no? Que es una cosa que prácticamente el cáncer de pulmón antes prácticamente no era nada, pero eso ya está más referenciado. Pero concretamente el tabaco en el cáncer. Por lo que se refiere al tabaco y al cáncer de mama, que creo que es la Sí, fundamental y la primera, bueno, lo he revisado recientemente. Porque bueno, el tema de la prevención del cáncer es que lo sigo revisando, ¿no? Actualizando cada día, ¿no? Hay algunos estudios que han encontrado una cierta relación entre el tabaco y el cáncer de mama, pero no se ha podido confirmar con estudios más serios hasta el día de hoy. No, hay entre el tabaco y el cáncer de mama y el de próstata, los dos, y con ninguno de los dos se ha podido encontrar que haya una relación sólida, por lo menos a día de hoy. Por lo que se refiere al cáncer de pulmón y el alcohol, sí hay bastantes estudios que sí que aumenta eso. Y luego, bueno, pues lo que se multiplica el riesgo cuando la persona, pues muchas personas que beben también fuman, ¿no? Y entonces, claro, se multiplican, y entre ellos se multiplica el riesgo de cáncer de pulmón. Pero que el de mama no hay ningún trabajo sólido que diga que el tabaco por sí, como factor, como variante, no hay uno yo no lo he encontrado. Ni yo tampoco. Sigo revisando esto y por ahí va el tema. Me gusta colaborarlo con esto, como sigo siendo profesor honorario, entre la ventaja que tiene, puedo entrar en la biblioteca de la UCA y lo reviso pues, a la semana 1 o 2 veces o 3. Sí. Lo ratifico que ¿Me permite, como diría el profesor Vilche, una maldad? Debe ser tremendamente difícil en un país donde el 95% de la población afirma beber alcohol de varones y el 90% de mujeres, hacer un estudio comparativo entre aquellos que beben y no beben de cara a una serie de enfermedades como puede ser el cáncer. En el caso del alcohol probablemente tenga una incidencia relativamente menor que otras que pueden causar mortalidad, como pueden ser los accidentes de tráfico laborales. A la cabeza probablemente los colocaría yo como las consecuencias nocivas del alcohol. O sea, si no hay que beber, no creo que sea solo por el cáncer, sino por otras que tienen una incidencia notabilísimamente mayor, accidentes de tráfico y laborales, y luego por las digestivas y cardiovasculares no neoclásicas, ¿no? Pero debe ser, nunca me he parado a pensarlo hasta hoy, debe ser tremendamente difícil hacer un estudio comparativo entre quien bebe y quien no bebe. O sea, encontrar al que no bebe como control no tiene que ser fácil. Se podrán encontrar personas que beban muy poco. Sí, pero tiene que ser personas que beban muy poco, que entren en un estudio en el que se les diga, pues a partir de hoy no va a beber nada, para ver lo que pasa, ¿no? Que me imagino que es lo del estudio de la Universidad de Navarra, para enfrentar 5.000 con otros 5.000, pero evidentemente pues una copa, una cerveza, y no digo sistemáticamente, pero un fin de
de semana, un día que encanta de tomarse una cerveza, pues hay. Pero lo que sí también he podido comprobar y podido leer es que existe, igual que existe la cerveza sin alcohol, la cerveza 00, existe el vino sin alcohol. Y que hay empresas que están ganando muchísimo dinero en los últimos años, precisamente fabricando, dedicándose al vino sin alcohol. Es la risa de eso, ¿no? El vino sin alcohol, porque el movimiento que hay o la conciencia que se está difundiendo en nuestro país, hombre, y en los países más desarrollados sobre todo, que lo que conlleva el alcohol, y como bien ha dicho el señor presidente, que por lo menos el 50% de los accidentes de tráfico tienen relación con la ingesta de alcohol, por la bebida de alcohol. Hombre, produce se ha encontrado el 4% de los cánceres, pero es que el 50% o más de los accidentes de tráfico están en relación con el alcohol. Luego por ahí la patología que va a ocasionar y el trastorno que va a ocasionar es mucho mayor incluso que lo de cáncer. Pero bueno, también hemos dicho que, como también ha señalado el presidente, es que no es solo eso, sino la patología del aparato digestivo, porque probablemente en su consulta verá mucha patología relacionada con el alcohol, y si estuviera aquí el profesor González Infante, pues seguramente que nos podría decir también la gran cantidad de patología que en su consulta verá él relacionada con la ingesta de alcohol, que será muy, pero que muy importante y muy abundante. Y una de las cosas a no olvidar, alcohol e hipertensión arterial. Sí. Vamos a cortar las líneas ya hoy. Sí. Bueno, a ver, necesario morir de algo para no aumentar la sobrepoblación, pero cada uno tiene que escoger cómo. ¿De qué manera morir? Perdona, y me permite que ya haga el comentario. No hay que preocuparse por la sobrepoblación, no hay que preocuparse, porque hoy mismo he leído un artículo que dice que para el año 50 o para el año 2100 probablemente va a haber muy poca gente en el mundo, muy poca gente, porque es que ya el índice de natalidad que tenemos en España es ya el que están teniendo en el África subsahariana, que es la que surtía al mundo. Es normal que, bueno, hay por otros factores que no vamos a comentar, que siguen reproduciéndose en gran cantidad. Muchas gracias. Si no tenemos nada más, muchas gracias a todos ustedes, fundamentalmente al doctor Comino. Agradecerle la asistencia y la preparación y difusión del conocimiento, y se levanta la sesión.